Limpieza y desinfección. Manejo higiénico de los alimentos. Es fundamental recordar que el agua es uno de los principales vehículos de contaminación de los alimentos. Por eso, es muy importante verificar que en la cocina el agua sea potable, ya que de lo contrario puede tener microorganismos que nos enfermen. Por eso, y de acuerdo al establecido por la normatividad vigente, se debe contar con un sistema de agua potable para consumo humano cuya capacidad sea suficiente para cubrir sus demandas. El agua del establecimiento deberá contar con un mínimo de 0.2 miligramos por litro de cloro residual, el cual se puede verificar con un equipo checador de cloro. Se debe llevar un registro diario de las lecturas realizadas para tener la seguridad que el agua que utilizamos para todas las actividades, ya sea cocinar, preparar agua, lavar trastes, lavarnos las manos, sea potable. El establecimiento es responsable de dar mantenimiento adecuado al equipo de potabilización de agua con que se cuente, como filtros, cisternas, tinacos, etc., y conservar los registros de mantenimiento mismo. ¿Para qué necesitamos el agua potable? Para preparar alimentos, para beber, para lavar superficies y utensilios, para lavado de manos y para elaborar hielo. Los pisos, techos y paredes, así como los equipos y utensilios que no se lavan y desinfectan adecuadamente, pueden provocar una contaminación cruzada. Esto significa que los microbios se desarrollan en los restos de los alimentos y mugre que quedan en las superficies, equipos y utensilios, y de ahí pasan otros alimentos y los contaminan. Conocimientos básicos para la aplicación de un sistema de limpieza. Para llevar a cabo un procedimiento de limpieza adecuado, se deben tomar las siguientes consideraciones. La naturaleza del objeto a ser limpiado. La calidad del agua que se vaya a utilizar. Los tipos de suciedad. La clasificación de los detergentes. Los tipos de limpieza. Naturaleza del objeto a ser limpiado. Depende del tipo de superficie que se vaya a limpiar, debe ser el tipo de utensilio y detergente que se debe utilizar. Por ejemplo, acero inoxidable, aluminio o polímero. La calidad del agua. Como se ha mencionado anteriormente, se debe mantener una concentración de 0.2 miligramos por litro de cloro residual en el agua de la llave. También se debe tener en cuenta la calidad física como la cantidad de minerales que contenga, ya que mientras más minerales tenga como calcio o magnesio, el detergente va perdiendo la fuerza de hacer espuma. Tipos de suciedad. Existen diferentes tipos de suciedad, y dependiendo de qué tipo sea esta, se debe elegir el detergente adecuado. Por ejemplo, hay suciedad de tipo orgánico, como sangre de pollo y jugo de frutas, y cualquier otro alimento. Hay suciedad de tipo inorgánico, como las sales minerales que se acumulan en los baños de agua caliente, debido a la evaporación del agua y la formación del sarro. Se pueden tener también óxidos que se generan cuando una superficie metálica se humedece. Se pueden clasificar los detergentes en las siguientes categorías. Detergentes alcalinos, fuertes, moderados y clorados. Detergentes neutros, manuales. Detergentes ácidos, fuertes y moderados. El uso del detergente también depende del grado de suciedad. Por ejemplo, la suciedad de carbohidratos, proteínas y grasas cocidas se recomienda un detergente alcalino fuerte. La suciedad de grasa ligera y suciedad cruda se puede utilizar un detergente alcalino moderado. Para la suciedad ligera o reciente se recomienda un detergente neutro. Conocimientos básicos de desinfección. Primero, debemos estar seguros que la superficie se encuentra limpia. Si no es así, hay que limpiarla de acuerdo a lo anterior. Antes de proceder a desinfectar, debemos tener lista la solución desinfectante. Se debe aplicar la solución a la superficie que se va a desinfectar. Se debe dejar el tiempo suficiente que indique el fabricante. Y dependiendo del desinfectante, se debe enjuagar o no. Compuestos utilizados para la desinfección. Al igual que los compuestos para limpieza, existe una gran variedad de desinfectantes y sistemas de desinfección. Por ejemplo, desinfección con vapor o agua caliente.
Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con agua caliente. No es un método muy utilizado y que se requiere de mucha energía en su aplicación. Este método es utilizado para las máquinas lavaloza. Desinfección química. Estos son compuestos químicos que varían mucho en su forma de uso y composición. La eficiencia de estos desinfectantes depende de muchos factores como tiempo de exposición, temperatura, concentración, etc. Algunos ejemplos de estos son compuestos de cloro. Las sustancias que contienen cloro, como los hipocloritos y el dióxido de cloro, tienen un efecto importante sobre los microorganismos. Además de ser baratos, pueden causar corrosión en los metales. Compuestos de yodo. Las sustancias que contienen yodo, como iodoformos, soluciones de alcohol-yodo, etc., pueden usarse también como desinfectantes. El efecto es muy rápido y funciona en una amplia variedad de microorganismos. Se deben tener cuidado de eliminar los residuos, pues pueden causar corrosión en los metales. Compuestos amonio cuaternario. Estos compuestos son utilizados solo para superficies inertes. No se pueden utilizar directamente sobre alimentos y deben ser enjuagados después de aplicados. Son selectivos ya que solo atacan a un solo tipo de bacterias, las gram negativo. Equipo. Todo el equipo que se utilice dentro del procesamiento de alimentos debe ser de superficies inertes, es decir, que no causen contaminación física, química o microbiológica a los alimentos. Los anaqueles deben tener una altura suficiente con respecto al piso, pared y techo que permitan su limpieza. Se recomiendan 15 centímetros del piso. Una de las piezas del equipo que más se pueden contaminar son las tablas de picar. Estas no deben ser de madera, deben ser de materiales de superficie lisa. Deben tener alta dureza, ser fáciles de desincrustar, lavar y desinfectar, tales como polietileno de alta densidad, estireno y resinas policarbonatadas, para que no se le hagan hendiduras donde se acumula el alimento. La característica principal de estas tablas es que se pueden desbastar. Para evitar las hendiduras, estas se pueden raspar con un cuchillo, una espátula o mandarlas a mantenimiento para que se cepillen. Se recomienda que se tengan tablas y cuchillos para alimentos crudos de los que se manejan para alimentos ya cocidos y listos para servirse. Limpieza y desinfección en el área de equipo. Todas las instalaciones del establecimiento, como de recepción, almacenes, cámaras y cocinas, se deben mantener limpias y desinfectadas. Se debe desarrollar un programa de limpieza y desinfección. Este programa debe ser por escrito con el fin de que la limpieza se haga siempre de la misma manera, en el momento oportuno y de modo que no quede ningún lugar o superficie por limpiar. El programa de limpieza y desinfección deberá explicar claramente qué limpiar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, lo que requiero para hacerlo y los responsables de hacerlo. Se pueden incluir también los principios técnicos necesarios, información técnica de los detergentes y desinfectantes, cómo preparar las soluciones detergentes y desinfectantes, cómo verificar si el programa de limpieza y desinfección está funcionando. Los recipientes materiales, equipo y utensilios que se empleen en cualquiera de las etapas del proceso o el camino de los alimentos deben mantenerse limpios y desinfectarse después de ser usado. Todos los utensilios de cocina, como cuchillos, palas volteadoras, se deben lavar y desinfectar con algunas soluciones desinfectantes antes mencionadas, o las que esté aprobada por la Secretaría de Salud o por desinfección física. Se deben mantener sumergidas en solución desinfectante. Es necesario que las enjuagues antes de introducirlos en dicha solución. Los trapos. Una importante fuente de contaminación son los trapos que con mucha frecuencia se utilizan para limpiar grasa, restos de comida, sangre, moronas, sudor, cuchillos, tablas y todo lo que se derrama. Esto lo único que provoca es que el trapo se contamine cada vez más y vaya pasando contaminación de una superficie a otra. Por ejemplo, si usaste el trapo para limpiar sangre que escurrió de un corte de carne y después utilizas el mismo trapo para limpiar la mesa, quedan microorganismos que tenían la sangre del alimento crudo. Es muy importante que después de usar los trapos se enjuaguen y después se deban sumergir en solución desinfectante. Es recomendable utilizar trapos diferentes para el área de alimentos crudos
Y para el área de alimentos preparados, se deben proporcionar trapos de diferentes colores para cada área. Se pueden utilizar trapos para secar loza, cristalería y plaque. Estos deben ser de colores claros y exclusivos para dicho fin. Se deben lavar y desinfectar. Además, deben ser de tamaño suficiente para que las manos no toquen los utensilios y deben cambiarse por trapos limpios y secos una vez mojados. Procedimiento para lavar loza. Para llevar a cabo adecuadamente el lavado y desinfección de la loza y cubiertos, se puede utilizar una máquina automática o el método de las 3 tarjas. Para el lavado automático, debes recordar los siguientes pasos. Realizar un escamocheo para eliminar los restos de alimento, remoja los cubiertos y enjuaga la vajilla antes de introducirlos en la máquina. Se debe verificar que las temperaturas de lavado y enjuague sean las correctas, lo cual puedes realizar si los termómetros de la máquina funcionan correctamente. Se debe verificar que la presión del agua sea la indicada y que cuentes con los productos desinfectantes necesarios. Se debe revisar que la carga de trastos sea adecuada para la capacidad de la máquina. Se debe activar la máquina siguiendo las instrucciones del fabricante para su funcionamiento. Se deben mantener limpias y en buen estado las canastillas. El sistema de secado de cubiertos, vajillas, vasos y utensilios debe ser a temperatura ambiente, con aire caliente, toallas de papel o trapos que cumplan con las características antes mencionadas. Lavado y desinfección manual. Se debe realizar el escamocheo retirando los restos de comida del equipo. De preferencia, contar con el sistema de 3 tarjas. En la primera tarja se debe lavar y cepillar los utensilios con detergente y agua caliente aproximadamente a 48 grados centígrados para eliminar la suciedad visible. En la segunda tarja se deben enjuagar los platos y utensilios con agua para remover completamente los restos de detergente. Se debe recordar que los desinfectantes no actúan en presencia de detergentes o materia orgánica. En la tercera tarja se deben desinfectar los platos, utensilios, sumergiéndolos en una solución desinfectante. De preferencia, se deben secar al ambiente. Gracias.